el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo hace rememorando lo que está escrito acerca de la venida de Jesucristo desde la antigüedad en la voz de los profetas. Hemos leído el domingo pasado y este domingo las palabras del profeta Isaías. El domingo pasado leímos Isaías capítulo 11. Hoy leímos Isaías capítulo 9. En ambos casos se nos está hablando del advenimiento de un Mesías que representa un régimen, una autoridad, una potestad. No en balde, los hijos de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando pensaban en el Mesías, pensaban en alguien armado, revolucionario, dominante, alguien que entraría con poder, alguien que convocaría a las fuerzas de resistencia para oponerse al imperio opresor de Roma. Pero también el énfasis de lo que leemos en Isaías está en una forma de salvación distinta a la que se imaginaban los hijos de Israel en los tiempos de Jesús. Sí, hablaba de un Salvador mesiánico, sí hablaba de un advenimiento inminente, algo que sucedería en cualquier momento, pero no se refería a él en la forma en que lo habían concebido ellos. Y sin embargo, sí hablaba de poder, sí hablaba de gloria, sí hablaba de soberanía, hablaba de justicia y hablaba de orden. Recuerdan que en Isaías capítulo 11, el domingo pasado leíamos que el régimen sería de tal manera que las fieras se sentarían a pacer en el pasto junto a los animales domésticos como el cordero, que el lobo estaría al lado de la vaca, que un niño metería la mano en el nido de las serpientes y que no pasaría nada, porque las serpientes no le harían daño, y que la razón de ello era precisamente que con el advenimiento de este Mesías, nacido del tronco de David, el tronco que había sido talado, este vástago, este renuevo que le nació al tronco de Isaí, el padre de David, de este que nacería, de este niño, se establecería un régimen que extendería el conocimiento de Dios por todo el mundo, de la misma manera en que las aguas cubren el mar. Por eso, nuestro énfasis el domingo pasado era que el misterio revelado en esta esperanza de la venida de un Mesías, el misterio está primeramente en la revelación, para la cual se necesita un discernimiento particular que nos ilumine y nos permita pensar que no se trata de un Salvador en los términos en que nosotros lo esperábamos o lo imaginábamos, sino de un Salvador en los términos en los que Dios lo había planeado. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto en el cual hay un misterio en el advenimiento del Mesías y que necesitamos discernir. Y es que al leer Isaías capítulo 9 en este día, nuevamente se nos habla de un Mesías que viene con poder a establecer un régimen. Y de nuevo se habla de un niño que nos es nacido, de un hijo que nos es dado, en quien reside la esperanza de la salvación. Y este es el asunto, el misterio de la redención.
no es un asunto acerca del cual el mundo tenga mucho pendiente. Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que nuestra sociedad está urgida de que haya salvación? ¿De que se acaben, de que se terminen de una vez todas estas cosas que nos roban la paz? Sí, estamos inmediatamente angustiados porque en las madrugadas escuchamos de los balazos y porque los muertos caen alrededor de nosotros y porque oímos que ciudades enteras son bloqueadas por fuerzas bien armadas que no tienen autoridad, pero que tienen el control. Y parece que nadie está muy angustiado por salvarnos de eso. Pero eso no es más que un reflejo mínimo, porque en la realidad el problema no está en la sociedad tan solo. La raíz del problema está en el espíritu humano, en la condición del hombre. Pero en esta circunstancia, hermanos, nadie está honesta, genuina y conscientemente interesado en la salvación. Nadie se siente convencido realmente de estar condenado. Nadie está convencido, por lo menos, de estar muerto espiritualmente. Nadie se siente interiormente persuadido de estar urgido de ser salvado. Este es el estado del hombre sin Dios. Es el estado del hombre que refiere su condición de ruptura con Dios. Carece de conciencia de una necesidad espiritual. Hagamos una prueba. Consulte con las personas que tiene cerca de usted, con las cuales comparte el mismo espacio, bajo el mismo techo, cada día para ir a dormir. Pregúnteles, ¿son salvos? Pregunte a la persona antes de ir a la cama: hijo, ¿estás seguro de tu salvación? Es muy probable que nos sorprendamos de la respuesta. Se nos quede mirando y nos pregunte: ¿salvo de qué? ¿Supiste que va a temblar hoy en la noche? ¿O va a haber alguna inundación? ¿O de qué estás hablando? ¿Cuál condenación? ¿Crees tú en esas cosas? Papá, por favor, eso es un mito. Esas cosas antiguamente se creían, ya no en nuestros tiempos. Dios no es tan malo como para destruir. Si Él es amor, no creo que nos vaya a castigar. Incluso, hermanos, hay creyentes congregándose que tienen una forma de pensar como esta. Es interesante porque en el fondo esta manera de pensar, esta perspectiva de la urgencia por la salvación, esa perspectiva de la necesidad de ser salvados, que no es real. ¿Salvados de qué? Vivimos en un país en el cual todos estamos felices. La sociedad es feliz. Este es el sustento de una forma de pensar en la cual deben prevalecer los abrazos. No es necesario poner orden porque no hay que controlar nada. Todo va a tomar su cauce por sí solo. En algún momento los malos se van a convertir en buenos y esto se va a convertir en un pedazo de cielo y nadie se va a querer ir, porque aquí vamos a convivir todos. Pero nosotros sabemos que lo que la Biblia dice es distinto a esto. Esto no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es diferente a esto. Podemos referirnos a este misterio de la redención. La redención significa salvación. El Adviento significa eso. La expectación por la venida de un Mesías nos habla de eso. La venida de Jesucristo se cumple en virtud de que hay la necesidad de un Salvador, porque la humanidad está condenada a morir a causa de su ruptura con Dios. El hombre se encuentra
bajo condenación. No parecemos eso, ¿verdad? Mírense unos a otros, hermanos, parecen buena gente, personas de bien. O sea, ¿por qué angustiarse? Miren a sus hijos, son criaturas angelicales, veanlos dormidos, son, ¿verdad? Se les parte el corazón, acomodaditos, acurrucaditos en su cama a los 25, 30 años, durmiendo a pierna suelta en su camita, lindos, hermosos hijos. No creo que mi hijo esté condenado al infierno, no. Dios no haría eso. Pero la realidad es que nacimos así, separados de Dios, está escrito en la palabra, y necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace necesario que haya un Mesías enviado por Dios. Es una realidad espiritual. El cumplimiento de todo lo profetizado habla del testimonio que tenemos de parte de Dios para consumar su propósito de salvación. No fue algo que Dios improvisó. No, a Dios no le pasa como a las señoras del mercado que se les salen los pollos del huacal. Y de pronto anda la señora correteando por todos lados ahí en la plaza. ¡Ay, alcanza ese pollo que se me fue! No, Dios tiene el control de todo. Y la salvación que Dios está consumando a través de Jesucristo estaba determinada así desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es Dios. La redención encierra este misterio. Y este misterio debe ser discernido no solamente como un acto en el cual Dios mira a la humanidad que se está ahogando allá en medio del océano y decide pasar por arriba volando en alguna especie de aeronave, de estas helicópteros de salvamento, y desde allá arriba con un altavoz nos dice: mira, ahí te mando un bote inflable. Cuando te lo arroje, nada hacia él. Yo sé que estás ahogándote, sé que estás en medio de una tempestad, el mar te está tragando, te quedan pocos segundos para sobrevivir, pero ahí te mandé un bote inflable que tiene una tira, una riata, una cuerda que tienes que jalar duro para que automáticamente entre en funciones el sistema y se dispare la bomba de aire que tiene adentro y se infle en 3 segundos, y entonces ya te subes a él y te salvas. Eso es lo que la gente tiene en mente acerca de la salvación, pero no es así. En realidad lo que Dios hizo fue arrojar a su Hijo al agua, y eso es el advenimiento del Mesías. Nosotros pensamos en el Mesías, y la palabra Mesías significa ungido, porque ungido significa revestido de una unción sacerdotal. El aceite que era derramado sobre el sacerdote en el momento de la ordenación para investirlo como sacerdote. Pero Jesucristo no recibió solo una unción sacerdotal que lo hizo Mesías o ungido de Dios para venir en nuestro rescate. Jesucristo recibió la unción de la humanidad, porque se hundió, sumergiéndose en la condición miserable del hombre para poder venir al alcance del hombre. Así que Él es el ungido de Dios y estaba profetizado. Y hay un aspecto que nos cuesta mucho trabajo discernir acerca de la redención. Todos pensamos que la redención es salvación y échate a caminar. Es como darle cuerda al pecador para que siga su estilo de vida. Así que Cristo viene y encuentra pecadores que tenían un poco de cuerda y estaban viviendo su estilo de vida, y de pronto se detuvieron, se quedaron allí. Se les acabó la cuerda. Y entonces Dios envió a su Hijo a darle cuerda a los pecadores para que tengan de nuevo cuerda y puedan seguir adelante su estilo corrupto, pervertido y condenado de vivir. No se trata de eso. No se trata de eso.
Todo lo que hemos leído en Isaías significa gobierno. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron rebeldes cuando tenían la edad adolescente y ahora son padres? Los rebeldes en la edad adolescente que ahora son padres, levanten su mano. Hacían lo que querían, torcían la boca, eran respondones, no hacían lo que les mandaban, lo hacían cuando les daba la gana. ¿No es cierto que nos pasó a todos un poco eso? Nos mandaban a barrer y escondíamos la basura abajo de la alfombra, ¿no? Nos decían 1000 veces, arregla tu cuarto, y el cuarto seguía hecho una porquería. Y buscábamos siempre padrinos, madrinas. Tiene un nombre feo, pero no lo voy a decir, porque decir alcahuete es una palabra fea. Y siempre andábamos buscando quien nos consecuentara y nos diera una palmadita y nos dijera: no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. No te preocupes, no va a pasar nada. Yo hablo con tu mamá, yo hablo con tu papá. Y a veces cuando la que nos mostraba la cara como poseída por una especie de demonio de legión, de estas que habla la Biblia, era la madre, volteábamos a ver al padre angustiado, a ver si él nos favorecía de alguna manera. Y si el que nos miraba feo era el padre, volteábamos a ver a la madre como refiere. Y si los dos nos estaban mirando feo, volteábamos a ver a la abuelita. Siempre había una abuelita por ahí que era la que nos consecuentaba y nos abrazaba cuando nos azotaban y nos daba apapachos y decía: mi hijito, ven para acá. Y a mi niño no me lo tocas, y cosas como esas, ¿verdad? Pero ¿qué tal ahora, como padres, los que levantaron su mano, que fueron rebeldes siendo adolescentes? ¿Cómo piensan? ¿Ya les tocó que les tuerzan la boca? ¿Ya les tocó que les digan: ya déjame en paz? ¿Ya les tocó que les digan: ya te oí? Y ese es el aspecto en el cual necesitamos discernir lo que significa el orden mesiánico que viene con el ungido de Dios. El orden mesiánico que viene con el ungido de Dios significa gobierno, autoridad, significa régimen. Esto da evidencia reveladora de la salvación con esta característica. La salvación es un acto de Dios en el cual Él da un golpe en la mesa y dice: señores, hay que ordenar la casa. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Hasta se cayó la cámara, se rompió el cristal. Hay que poner orden en la casa y todo el mundo se va a sujetar al rigor de este Mesías Salvador. Porque cuando un pecador se arrepiente, deja de vivir bajo su propio peculio y bajo su propia conciencia corrompida y perversa, y viene a vivir bajo el orden de Dios. Y eso es muy diferente. Y eso es a lo que la gente le tiene miedo, eso es lo que la gente no quiere hacer. Por eso la gente tiene miedo de convertirse, por eso la gente no quiere aceptar. El orden de Dios significa transformación. Pero esto ha sido así desde el principio, hermanos. Desde el principio Dios comenzó salvando. Esa ha sido la premisa de Dios. Miren lo que dice su palabra. ¿En qué pasaje estamos aquí? ¿En qué parte de la Biblia estamos aquí? Estamos leyendo Génesis. ¿Qué capítulo de Génesis es este? Génesis 1. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 1. Dios, juntos, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento
en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿En dónde vemos orden ahí? Casi no hay nada que Dios haya hecho que no sea orden, desde el principio. Esto es una constante en el libro del profeta Isaías. Dios viene a poner orden y nos llama a honrar ese orden. El orden y la justicia como régimen y sistema de equilibrio es un atributo de Dios. El orden es inherente a Dios. Cuando Dios decidió poner al hombre sobre la tierra, lo colocó en un lugar específico, al cual se le llamó Edén. Este era el jardín en donde posaba el hombre. Y en el Edén Dios estableció orden. Había alguien que estaba por encima de todos y gobernaba en el Edén. Y al único que le tenía que dar cuentas era Dios. ¿Quién era? Adán. Adán era el Señor de la creación. Y solamente tenía que entenderse con Dios. Pero aún Adán estaba sujeto al orden que Dios estableció en el jardín. Porque Dios le dijo a Adán, de todo lo que hay aquí, de todo puedes comer. Le dijo, de todo animal, de toda criatura puedes comer. Te será para comer. Pero de este árbol no comerás. Eso significa orden. ¿Sabían ustedes que en sus casas, cuando sus hijos eran niños, había un árbol como el del Edén? A veces tenía más aspecto de cinturón. Cualquiera que lo viera parecería un cinturón. Pero en realidad era un árbol que no estaba permitido. No. Se representaba orden. En otros casos tenía apariencia de chancla. Otras veces pues casi de cualquier cosa que tuvieran a la mano. ¿Con qué cosa le habrá tocado a alguien aquí una experiencia extrema de encuentro doméstico con el árbol del Edén? Una cuerda mojada, una sartén. En los salones de clase cuando yo era niño, dicen, a mí nunca me tocó vivirlo, que los borradores que eran de madera volaban y lograban atravesar de un extremo a otro el salón, y algunas maestras tenían muy buena puntería, ¿verdad? ¿A alguien de ustedes le habrá tocado una experiencia de esas traumáticas que dejan huella y marcan a las personas de por vida? No hay terapia capaz de ayudarlos a salir de eso. Déjenme decirles que el orden es inherente a la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de orden. Nos enfrenta esto al misterio del reino de Dios como una realidad espiritual y como una realidad profética, una realidad escatológica para el tiempo postrero. No se espanten de la palabra escatológico, significa postrero. Una realidad para los tiempos últimos que se está cumpliendo desde el juicio del Edén hasta nuestros tiempos. Más aún, esto fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Lean conmigo, por favor, la palabra. Miren lo que dice la Escritura.
Leemos juntos. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que pensemos, mientras vemos a nuestros hijos allí durmiendo plácidamente a pierna suelta, con la paz que nosotros hemos pagado por ellos, con la provisión que nosotros les hemos proporcionado, con el resguardo, la seguridad y la protección que les hemos procurado. ¿Serías por un momento capaz de imaginar que ese hijo tiene la capacidad de llevarte a experiencias de dolor, de decepción, de tristeza y de enojo de tales dimensiones por un solo acto que cometa y que te rompa el corazón? No quieres pensarlo, no quieres imaginarlo, ni siquiera quieres que eso se asome por tu cabeza. Quieres tenerlo durmiendo todas las noches plácidamente en tu casa, resguardado bajo tu protección. Pero la realidad nos enseña que las personas que amamos tienen la capacidad de hacernos mucho daño, decepcionarnos profundamente y rompernos el corazón de una manera que es posible que jamás podamos volverlo a armar en todos los pedazos en que se rompió. Y nos revela una verdad más, que nosotros no tenemos la capacidad de proporcionarles un tamaño de certidumbre, de protección y de seguridad tal que los pueda librar de todos los problemas y las adversidades y las circunstancias no deseadas, dolorosas, amargas, en que pueden meterse por sus propias decisiones. Esa es la razón por la cual tú y yo como padres no queremos soltar a nuestros hijos de nuestra custodia. Y esa es la razón por la cual la salvación significa volver al orden de Dios. Redención no es que Dios te levante y te dé cuerda para que sigas viviendo tu vida, sino es conversión. Es una verdadera transformación que hace que la persona nazca de nuevo por la obra del Espíritu Santo a través de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que la persona dice cuando expresa: me duele lo que hice y determino no volver a hacerlo. Me avergüenza lo que hice y decido no volver a hacerlo. Quiero vivir bajo el señorío del Mesías Jesús. Quiero rendir mi vida bajo el gobierno de Dios. Este es el mensaje de esta expectación mesiánica por la venida
del Salvador. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.